Funciones. Para el tema de funciones, primero tenemos que entender el concepto de una relación. Una relación está dada por una correspondencia entre los elementos de los conjuntos que forman pares ordenados o parejas ordenadas. La formulación de la expresión que une dos o más objetos entre sí se establece como una relación. Ejemplo, tenemos el conjunto A y el conjunto B, observamos que el ave puede caminar, el ave puede volar. Si lo escribo como par ordenado, sería ave caminar, ave volar. Mientras que, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo pez, pez puede nadar, si lo escribo como par ordenado, pez, nadar. Entonces, la relación es una correspondencia entre elementos, nada más. El concepto de función parte primero como una relación, pero en la que cada elemento del conjunto X, conjunto inicio, le va a corresponder un único elemento del conjunto Y o conjunto de llegada. Esa misma función posee elementos que podemos observarlos en la figura. Los elementos son el dominio, el recorrido y el rango. El dominio implicaría, según la figura, aquellos elementos del conjunto de llegada, en este caso denominado conjunto X. Se observa aquí, dominio sería 1, 2, 3, según este ejemplo. El recorrido serían aquellos elementos del conjunto Y, denominado en este caso, recorrido sería 2, 4, 6, 8 y 10. Mientras que el rango serían aquellos elementos que dentro del conjunto Y estoy utilizando. Como este ejemplo me indicaría 2, 4 y 6. Entonces, en conclusión, dominio X, recorrido Y y rango lo que estoy utilizando en la parte de Y. También tenemos el siguiente concepto en la parte de las funciones, cuando es creciente y cuando es decreciente. Cuando es creciente es aquella que la variable, al aumentar, la independiente, también aumenta la variable dependiente, como se observa en la figura 1. Mientras que en la figura 2 me dice que es aquella que al aumentar la variable independiente, la variable dependiente disminuye. ¿No? ¿Cuáles serían esos criterios de variable dependiente o independiente? En la parte anterior podemos establecer que aquella variable independiente en la parte de X y aquella dependiente en la parte de Y. Para poder entender el concepto de función, vamos a hacer un ejemplo que implica lo siguiente. Complete el enunciado. El diagrama sagital muestra los idiomas que hablan 3 personas. Tomemos en cuenta que un diagrama sagital implica la forma ovalada más o menos que da a esta variante, como se observa en pantalla. Esto sería un diagrama sagital que es utilizado solo para la función. Respondiendo a la pregunta, me indica cuál es la opción que debo marcar para que corresponda a una función. La función implica de que debe haber una relación de cada elemento, por lo menos de un elemento. Entonces, yo debería marcar el valor Andrés en el valor alemán o francés. En este caso, la que corresponde sería a francés porque no hay Andrés alemán, solamente hay Andrés francés. Observo que Nati y alemán ya no podría ser porque ya está marcada, y dejar sin ningún cambio implicaría que faltaría un elemento a seleccionar. Siguiente ejemplo, un dispositivo electrónico puede reconocer funciones mediante un lector óptico dotado de un software que está configurado con un algoritmo de función. Seleccione los gráficos que puede reconocer el dispositivo. ¿Por qué la opción correcta sería marcar la opción C, 3? Porque para que sea función, en la parte del conjunto de inicio, es decir, el primer elemento de parte del elemento X, la variable independiente, debe tener seleccionado todos los elementos. En la parte del recorrido, como pudimos observar anteriormente, no necesariamente debo seleccionarlos todos. Entonces, lo que va a corresponder a una función va a ser el 1 y 3. El 2 no, porque el número 2 justamente lo está dejando vacío, sin seleccionar, y repite la misma idea en el ejemplo 4. Entonces, para que sea función, todos los del primer conjunto debe corresponderle una relación. Podemos observar ahora que también plantea la siguiente idea con base a las figuras, verificar cuáles son o no funciones, cuáles cumplen esa condición. De los que están marcados podemos observar que, ¿por qué el primero? El primero sería correcto porque observamos que al conjunto A está correspondiendo un único elemento del conjunto B. Entonces quiere decir que la relación aquí se basó. Todos estos elementos están siendo utilizados, por lo tanto es correcto, ¿no? Recordemos que pueden quedar vacíos y no hay ningún problema. En la parte de la trayectoria del caracol nos damos cuenta que el caracol sigue una sola indicación.
Entonces, al seguir una misma ruta, por lo tanto, implicaría una relación 1 a 1, sería entonces una función. Lo mismo el balón sigue una sola trayectoria, 1 a 1. ¿Por qué no puede ser esta parte? Podemos plantear simplemente una circunferencia con varios números. No puede ser porque está haciendo varias combinaciones al mismo tiempo. Para que sea función solamente debe corresponder a la condición 1 a 1. Por lo tanto, descartamos esta opción y serían las correctas las otras tres alternativas, excepto la que está como cuarta opción.